Muchas veces se dice que si cortamos la flor de rosa o el pimpollo y lo ponemos con un pedacito de aloe vera en la tierra, vamos a tener una nueva planta. Esto no funciona. Si queremos reproducir rosas, vamos a tener que buscar un tallo con nudos, entrenudos y yemas, como te voy a mostrar ahora. Y lo que quiero hoy es mostrarte todo el paso a paso desde el momento en el que hacemos la poda del gajo hasta cómo guardarlo rápido, porque ese momento es un factor clave para que el gajo de rosa enraíce. Acá tengo enraizantes que te voy a mostrar cómo hacer este, que es canela con aloe totalmente seco. Más que nada nos va a proteger todo el ambiente alrededor de la puntita de ese gajo para que esté controlando no solamente algún que otro hongo que se quiera aprovechar de este gajo de rosa, sino que también de algún tipo de bacterias que podamos llegar a tener. Y el aloe vera sí es el que nos va a dar esa potencia para estimular un extra más todo este proceso de enraizamiento. Cuando vayamos a hacer el corte de la rosa, vamos a tratar de buscar siempre un gajo que no sea muy finito, del tamaño de un lápiz. Y siempre es importante hacer el corte oblicuo, no en sí por el gajo que nos vamos a llevar, sino por la parte del tallo cortado que vamos a dejar en la planta. Al dejar el tallo así cortado, en forma oblicua, vamos a tener una mejor ida de toda esa agua que cae para que la planta no esté concentrando agua, porque puede ser una entrada de patógenos y termina pudriendo toda la rama. Una vez que hacemos este corte, el siguiente paso, que es muy importante, es que a estos gajos los pongamos directamente en agua. Cuando nosotros hacemos el corte, esto va para cualquier gajo que hagamos. Para cuando compramos también flores de corte, al momento de comprar una flor de corte, siempre busquen el tallo más largo. Por ejemplo, ¿vieron las yerberas? Que te ponen las 6 yerberas o las 12 yerberas en una cajita muy linda y ven que el tallo es bien largo. No es casualidad que tengamos un tallo largo. Y esto, tanto para la flor de corte como para los gajos de cualquier planta que vayamos a hacer, en este caso las rosas, es mejor que en el momento en el que hagamos el corte, enseguida el tallo tiene que ir al agua. ¿Y esto por qué es importante? Porque en sí, un tallo de una planta, por adentro, en la parte por donde circula el agua, que es el xilema, no viene al caso el nombre, pero pónganse a pensar que es como un tubito muy finito, como un capilar, que por ahí es donde sube el agua justamente por capilaridad. Si nosotros hacemos el corte, o compramos una flor con un tallo cortito y que no estaba en agua, ¿qué puede pasar en ese tubito finito? Nos entra unas burbujitas de aire, y cuando entra una burbuja de aire a nivel de todos esos tubitos internos, el problema que vamos a tener es que si la burbuja, por ejemplo, nos llegó hasta por acá, y yo esto después lo quiero poner para enraizar, por ejemplo, esa burbuja de aire que tenemos adentro nos va a funcionar como un bloqueo, en donde el agua que va a tener que entrar no va a subir, porque justamente va a estar el tapón con esa burbuja. Entonces, al momento en el que nosotros hagamos el corte de cualquier gajo que querramos enraizar, o lo ponemos directamente en agua, o con una servilleta húmeda adentro de una bolsa. Siempre tratemos de mantener el corte que esté húmedo, que pueda seguir subiendo el agua, para que no entren estas burbujitas de aire, y después, por más hormonas de enraizamiento que le pongamos, la planta no va a poder subir agua. Y esto que tiene que ver también, como te comentaba, con las flores de corte. En el caso de las rosas y en el caso de las yerberas, siempre busca el tallo más largo. Porque desde el momento en el que a vos te dan la flor y te la llevas a casa, eso no va a tener agua. Va a quedar la burbujita de aire, más o menos subirá unos 5-10 centímetros, pero al tener el tallo más largo, si vos la cortás un poquito más por arriba, ahí todavía tenemos agua. Entonces, comprate las flores con tallos más largos, les cortás más o menos unos 10-15 centímetros y enseguida al agua. De esa forma, no vas a romper toda esa hilera de agua por adentro y las flores te van a durar mucho más tiempo. Esto es lo que podés recién hoy a la tarde para hacerlo ahora con ustedes. Los vamos a enraizar. Acá traje uno a propósito también que tiene... ¿Vieron cuando ustedes hacen la poda de las rosas y que tenemos alguna que otra florcita? El segundo punto importante, después de haberlas puesto en agua, es tratar de eliminar la mayor cantidad de hojas con una tijera. Y otro dato importante, en las rosas, cuando florecen, si le cortás una vez, si no vas a juntar semillas, si le cortás la flor, por lo general todas las yemas que tenemos abajo se empiezan a despertar. Es muy probable que den otra nueva floración. Y acá le vamos a sacar un poquito más de estas hojitas. Así como están, ya está más que suficiente. Que le queden algunas hojitas arriba. Si tenemos estos otros casos, es muy grande la hoja,
Así que voy a dejar directamente el tallo. Y también lo que se puede hacer es la misma. Se puede cortar así y dejar un solo folíolo. Y a su vez, si está muy grande, lo podemos cortar a su vez un poquito más. Todo esto tiene que ver porque lo que vamos a buscar ahora nosotros es tratar que la planta, como no tiene raíces por abajo, que pierda la menor cantidad posible de agua por arriba. Vamos a ver también que esto es un equilibrio que vamos a tener que lograr para que enraícen mejor. Y esta que está acá ramificada así, la vamos a hacer también un cajito. Sacamos dos de acá. Imagínate, esta cuando empiecen a activarse todas las yemas laterales que tenemos por acá abajo, esto nos va a quedar una rosa bien compacta. Y ahora te voy a comentar un poquito el tema de la época, cuál es la mejor época para hacer todo el tema enraizamiento. Todo este proceso va a ser mejor hacerlo desde mediados de invierno en adelante, porque es en el momento en donde la planta tiene mayor concentración de toda la savia, porque es como que se ralentiza, la planta va pasando la energía hacia los tallos, entonces vamos a tener un tallo mucho más fuerte. Ahora la consulta es, Martín, ¿yo esto lo puedo hacer ahora? La rosa prácticamente sí la podríamos hacer ahora, que son las que justamente vamos a hacer hoy en este vivo. ¿Y el tema cuál es? Voy a tratar acá de, dependiendo de la época del año, podemos hacer los gajos también en verano, pero acá lo que hay que tener en cuenta es que tenemos que lograr una temperatura que nos ande alrededor de los 18, 20, 22 grados más o menos. En el verano, para poder hacer esto, vamos a tener que tratar de, cuando hagamos los esquejes, de dejarlo adentro de casa, en algún lugar que no esté ese calor intenso. Pero lo principal que yo quiero hoy que salgan de este vivo es, más allá de la fecha, quiero compartirles bien todo el sentimiento, sería por así decirlo, que tiene la planta para que funcione un esqueje sin importar la época del año. A más calor tengamos, si nos acercamos por ejemplo para unos finales de primavera en el verano, vamos a tener mucho calor por arriba y esto va a hacer que transpire mucho más, que se le vaya mucho más rápido el agua, con lo cual a estas plantas las vamos a tener que mantener con una cámara húmeda mucho más importante en toda la parte aérea. Por el contrario, cuando estamos en épocas que hace frío y si los queremos empezar por ejemplo a mediados de invierno, y ahora te voy a explicar cómo hacer para guardarlos a estos gajos si no lo querés hacer ahora, lo que vamos a tener en invierno es que el frío va a bajar un poquito más la evaporación y hay que tener cuidado porque a veces el frío engaña. Si nos toca un invierno seco, también evapora, pero va a ser mucho más fácil controlar esa humedad a nivel de toda la parte aérea, que ahora lo vamos a ver. Hice toda la poda, los acondicioné y ponele que ahora no lo querés hacer ahora en este momento del año, los querés dejar para un poquito más adelante. Entonces, y esto vale, como lo vimos en su momento, para las parras, cuando se quieren guardar los esquejes de parra, con una servilleta de papel, en el fondo de una bandejita, que no la vamos a perforar a la bandeja, pondríamos los esquejes, que los podemos dejar directamente hacia arriba de la bandejita, y por arriba le ponemos otra servilleta más. Esto mismo lo podríamos enroscar en las servilletas de papel, y solamente me va a quedar, mirá lo que vamos a hacer ahora, ponerle un poquito de agua, pero esto es apenas. Apenas, no queremos que esté totalmente encharcado. Solamente con esta humedad lo que vamos a hacer es ponerlo adentro de una bolsa. Lo vamos a atar bien. Y esto lo podemos dejar en la parte que haga menos frío dentro de la heladera. Ahora en esta época que también estamos entrando a la época del invierno, lo podemos dejar en algún lugar que esté reparado del sol, que no le dé el sol, pero que se mantenga fresco hasta mediados del invierno, donde después los podemos sacar directamente de acá y ya usarlos para este paso que vamos a hacer ahora. Esto ténganlo en cuenta porque muchas veces, por ejemplo, cuando se hace la poda, que ahora dentro de un tiempo se hace mucho la poda en el Rosedal, acá en Argentina, en Capital Federal, y regalan los gajos de rosas que tienen unas rosas impresionantes. Y si por ahí tal vez fuiste a buscarlo porque son días particulares en donde hacen la poda y no tenés tiempo de poner esos gajos, ponele que fue un lunes que abrieron o un sábado y no tuviste tiempo, te los guardas de esta forma, lo pones en la heladera y te van a quedar protegidos hasta el momento en el que tengas tiempo para hacer bien todo el proceso y no perder esos gajos de rosa. En este caso tengo un compost que se le pueden ver todavía restos de maderita. Es un sustrato mucho más finito que si al momento de regarlo vamos a notar que se compacta mucho. Al momento de ver una compactación de ese tipo, nos va a estar indicando a nosotros que vamos a tener mucho exceso de agua al momento de empezar a poner, de cultivar estos esquejes, de intentar hacer enraizarlos. ¿Y por qué digo de intentar?
Porque cuando tengamos un sustrato, y no quiere decir que no sirva el compost, la tierra negra, el lombricompuesto mismo, sí van a servir, pero ¿qué vamos a tener en cuenta? Cuando nosotros veamos que tenemos un sustrato muy finito y que al regarlo retiene mucha agua, ¿cómo lo vamos a corregir nosotros? Regando menos. Al momento en que pongamos el esqueje en el sustrato y reguemos, va a ser un riego súper leve. Entonces, al sustrato que tengas en casa, la tierra negra, en este caso el compost, lombricompuesto, las mezclas que vos tengas, si es muy finito, el riego va a ser pero mucho menos. Y si ves este sustrato, fíjate, yo lo puedo recontra apretar y vuelve. Cuando tenemos estos otros casos, es un sustrato mucho más aireado, entonces acá podemos hacerle un riego extra. Tiene perlita, tiene un poquito de turba, compost y queda totalmente suelto. Con esto voy a que lo vas a poder hacer con lo que tengas en casa. Este va a ser el primer control que vamos a tener nosotros desde el momento en el que pongamos los esquejes directamente en la tierra para controlar la humedad. Y ahora vamos a una parte que es la parte más linda de toda, que me gusta, porque acá abrís la cabeza y se hace lo que vos quieras, lo que tengas en casa. Acá traje ideas súper sencillas, maceta y botellas. Botellas, es importante que tengamos esta parte de arriba que podamos destapar. Ya lo vamos a ver el porqué. Estas me funcionan súper bien. Fueron originando a estas otras. Estas fueron hechas con las botellas, que enseguida empiezan a florecer algunas, estas chiquititas. Pero después, los que tienen este tipo de botellas de agua, que no la termino de cortar por arriba, porque esta bisagrita funciona súper bien cuando los pones durante toda la primera etapa para mantener el primer extra de humedad. Y cuando la rosa va creciendo, mirá lo que son estas. Lo podés controlar mucho más. Y si querés ir a otro nivel más, la ventaja que tienen estas botellas, que las podés cortar, lo podés hacer tranquilamente con estas otras. Si las haces estas ventanitas que están por acá abajo, cuando ya la planta tiene un buen crecimiento, al abrirlas, por ahí entra el aire, va para adentro y ese aire sale. Y todo movimiento de aire que se le haga a la planta, como lo vimos en el vivo pasado, ayuda a que la planta crezca mucho más rápido. Hoy vamos a usar este método y vamos a hacer una con las macetas y las botellas. Y el punto que más me gusta, que vamos a ver ahora, en realidad me gustan todo lo que estamos viendo, es el tema de los enraizantes que podemos usar. Desde, ya les presento las hormonas de enraizamiento que podemos comprar. Esto por lo general es traen el ANA, que es el ácido naftaleno acético. Ustedes cuando hacen el corte del tallo, ahí adentro hay anillos. Hay toda una sección que se llaman es un meristema, son células indiferenciadas, se llamarían eso. Esas células indiferenciadas, lo que nosotros vamos a buscar ahora es tratar que se diferencien a raíces. ¿Y eso cómo lo podemos lograr? Si tenemos las hormonas, es lo más rápido que pueda haber. A veces suelen ser bastante caras, pero también tenemos alternativas que podemos usar en casa. Desde el más usado de todo, la canela, que hoy te voy a mostrar cómo hacer para usarla de una forma más eficiente. Pero vamos a ir con esta canela que tengo acá, y esperen que les armé un videito cortito. Lo que hice acá fue con las hojas de aloe vera. Ese es un aloe ferox, se lo usa mucho medicinalmente este aloe. Pero acá el aloe vera que tengas vos en casa, ¿viste las hojas que están abajo que a veces se suelen secar? Esas son las hojas ideales. Porque lo que vamos a tratar es de secarlas las hojas, nunca secarlas al sol, sino en un lugar bien ventilado, en donde a estas hojas lo que vamos a hacer, una vez que las veamos así marrones como están acá en la punta, en casa lo que hice, le saqué la licuadora a flor, así que no digan nada, lo cortás bien en pedacitos, y todo esto que ven acá, que tiene todos los principios activos adentro de esta hoja seca, lo pasé por esta procesadora, porque el objetivo acá es tratar de molerlo, de hacerlo bien polvo, que quede prácticamente a la altura de la canela en polvo, porque eso se va a distribuir mucho mejor al momento en el que lo estemos usando. Por lo general, este tipo de procesadoras no termina de hacerlo bien en polvo, así que lo que hice acá, fíjate que queda bastante grueso, lo pasé por un colador para sacar bien todo este polvillo, y después las proporciones que usé fue una parte de este aloe seco y una parte de canela, que creo que acá preparé 4 cucharaditas de cada uno. Y eso, así como lo están viendo, es lo que les voy a mostrar hoy, que lo tengo acá. Eso lo mezclas nomás y ya termina, ya queda perfecto. Es esto que tengo acá. Lo podés guardar por mucho más tiempo, y si tenés la posibilidad de hacerlo, vas a ver, hacé la prueba esta que te voy a comentar ahora. Sacate una cucharadita de esto cuando tengas el aloe con la canela
ponela en medio vaso de agua y revolvé y vas a ver cómo el agua se espesa. Eso nos da una señal que el aloe vera sigue activo, va a tener un montón de minerales que quedaron conservados. Cuando cortamos la hoja del aloe vera, vieron que tenemos la parte de arriba, la parte central y la de abajo. Esta parte central, que va a ser la que tiene todas las propiedades, es la que va a quedar seco y es la que le va a dar toda la propiedad a este enraizante que tenemos acá. Igual lo voy a dejar porque ahora te voy a mostrar cómo usarlo de forma así como lo tenemos directamente recién cortado, junto con la canela. Cuando lo tenemos de esta forma, ya sea que esté el aloe con la canela o las hormonas directamente seco, lo que vamos a hacer nosotros con los tallitos estos, siempre, yo voy a usar la canela con el aloe. Las hormonas de enraizamiento no las voy a usar hoy, las vamos a dejar de lado. Nunca pongan esto mojado adentro del envase donde prepararon todo esto, porque se tiene que mantener lo más seco posible, tanto para, en este caso, este enraizante, como para las hormonas de enraizamiento, porque cualquier gota de agua que queda adentro termina estropeando todo. Entonces, en un recipiente chiquitito, vamos a ponerlo por acá, una parte nomás. Y acá lo que podemos hacer, como ya tiene el corte, lo pasamos directamente por acá. Así como está. Este por un lado. Y lo que les quiero mostrar es el otro, que vamos a usarlo con la canela. Acá miren que me quedó un tallito, ¿ven? Este que quedó acá al costado. Esto déjenselo, no se lo corten, porque de acá sale un brote y va a quedar como una mata pequeñita de rosas acá abajo que va a quedar espectacular. Acá lo que voy a hacer, como estaba mojado con el agua, lo voy a secar bien, porque lo que quiero ahora es que se pegue el aloe. Un truquito que podemos hacer también es hacerle pequeños cortecitos, pero muy, muy pequeñitos, al tallo. Así. Voy a agarrar, por otro lado, un poquito de canela. La canela así directamente en polvo. Y lo que vamos a hacer ahora, le voy a cortar un poquito. Y vamos a pasar el tallo este, a dejarlo bien adentro, porque lo que quiero es que quede todo impregnado de aloe vera. ¿Ves cómo queda todo esto? Y lo enroscás para que quede ahí, justamente. Así como está, lo podríamos poner también directamente en el sustrato, como lo vamos a hacer ahora, y funciona súper bien. Pero lo que te voy a recomendar es que una vez lo pases por el aloe, ahora le pegues toda la canela alrededor. Entonces, acá lo que vamos a hacer, lo vamos a potenciar justamente tanto con el aloe como con la canela. Y vamos a empezar a preparar todos los dos métodos que vamos a usar con esta botella. Vamos a hacerlo directamente con el compost. Así te muestro lo que te digo que hay que tener en cuenta al momento de regarlo. Acá lo que va a pasar, si nosotros a esto lo enterramos directamente así, el riesgo que vamos a correr acá es que se nos corra todo el aloe vera con la canela que pusimos. Entonces, siempre cuando vayas a poner un esqueje, en este caso lo vamos a hacer rápido, va a ser el dedo, lo perforamos y enterramos. Y después así presionamos. De esta forma, lo que vamos a lograr es que nos quede todo el aloe vera con la canela justamente ahí abajo donde teníamos el corte en la rosa. Y como este sé que me retiene mucho más agua, lo voy a regar solamente acá del lado central y nada más que eso. Y lo que voy a hacer ahora es taparlo presionando un poquito. Lo vamos a dejar tapado con la botellita, con la tapita puesta arriba para que concentre humedad. Va a quedarse en un lugar en donde no le den nada de sol, de absolutamente nada, ni de la mañana ni de la tarde, sino que más bien en un lugar iluminado, porque acá lo que queremos es darle tiempo a que parte de la energía del tallo este vaya para abajo, diferencie las células esas que te comentaba, y ahí va a empezar a enraizar. Luz, así como está ahora casi, luz indirecta, le va a venir espectacular. Como el tallo este todavía está bien verde, es un tallo que fotosintetiza, y de ahí es donde va a sacar toda la energía para sacar primero las raíces, y después empezar con todos los brotes y las hojas. Y si estamos hablando que esto lo vamos a hacer para primavera, en esa época donde aumenta un poquito más todavía la temperatura, más alejado del sol todavía posible. Siempre, por así decirlo, sería una luz indirecta fresca, que se mantenga fresco y que no tenga calor el tallo. Y por otro lado, vamos a usar este otro, más o menos, siempre perforado todo, la botella también está perforada. Más o menos unos 10 centímetros. Mirá, esto nos puede pasar a veces. Que estemos poniendo el tallo y sea mucho más alto. Entonces lo que hacemos directamente ahí, y es muy importante siempre mantener la orientación cuando hagamos los cortes. Acá tenemos una yema pequeñita, la vamos a dejar ahí para que a partir de ahí
empiece a sacar el nuevo brote. Y acá tengo otra yema, lo voy a cortar un poquitito por abajo. Ahí. De nuevo. Perforo con el dedo y apretamos. Ahora van a ver que quedó ahí clavado. Y así vamos a poner todos los otros. Pero lo que quiero que veas es que en este otro también, un buen riego. Más que nada siempre el riego que esté concentrado alrededor de donde vamos a tener el tallo. Se me enganchó una espina de nuevo. Y en este caso volvemos a hacer lo mismo. Esta es la ventaja que te comentaba de tener las botellas que las podamos cerrar. Por arriba también va a ir la tapa. A medida que nosotros empecemos a ver que empiezan a salir brotes desde acá adentro, es cuando lo podemos empezar a abrir. En un principio, tanto para esta botella como para este otro que hicimos, tengan en cuenta que la humedad se va a conservar un montón, así que no vamos a estar regándolo constantemente acá adentro. Porque mientras que lo veamos que está apenas húmedo, eso es más que suficiente para generar todo el proceso de enraizamiento. Y a su vez, otro método que me faltó, que te lo comento así nomás, para que lo puedas hacer si no tenés las botellas, cualquiera de las dos botellas, es que fueron como se originaron estas que te voy a mostrar ahora. Estas fueron los gajos puestos acá adentro con unas maderitas y después con una bolsa. Entonces estaríamos generando exactamente la misma cámara húmeda en una maceta. Que lo podríamos hacer, por ejemplo, ponerle esta. Esta fue de botella también. Acá arriba y lo taparíamos todo para darle la cámara húmeda. Fíjate que esta justamente que la hice de botella, la hice con una botella invertida como esta que te mostraba acá. Es normal y no te preocupes que acá intenté sacar una planta que se me ramifique toda desde la base, pero fíjate que falló. Se secaron los tallitos estos, así que esto lo vamos a cortar. Ya tenemos un brote nuevo que si quisiera ramificarla esta, la cortaría por acá arriba y haría que me quede más peticita. ¿Pero por qué no lo hice? Porque justamente acá, mira, otro brote más. Y en el que está acá al lado ya viene un pimpollo. Acá en la punta. Así que la dejé directamente, quedó así larga la planta. Pero bueno, esto es lo que tiene la rosa, que nosotros podemos manejar mucho. Acá tiene corte, corte, corte por acá. Y todo. Entonces lo que logramos con esto es planta más bien compacta. Y ahora te voy a hablar un tema que justamente una vez que ya hicimos los esquejes de rosa, que los pusimos, regamos poquito, están en la sombra, en una luz indirecta más bien, no le da el rayo del sol. Y nosotros, ¿qué esperamos enseguida? Tener muchas hojas, por ahí tal vez si hay alguna flor, queda la flor, pero empezamos a ver que empiezan a sacar muchos brotes. Y ahí, en ese caso, iríamos por el buen camino. Estamos contentos porque todos los brotecitos que pusimos, los gajitos que pusimos, prendieron. Pero eso no siempre pasa. Y acá te voy a traer los ejemplos por lo cual eso no siempre pasa. Y este yo creo que es el punto más importante que vamos a ver hoy en cuanto a los gajos de rosa. Esto te va a servir también, lo que te voy a explicar ahora, para los gajos de lavanda, para los esquejes que hagas también de romero, para cualquier tipo de esquejes que hagas. Este es el problema más común de todo. Cuando hacemos el esqueje empezamos a ver que tenemos los brotecitos que empiezan a andar bien, pero de repente desde abajo hacia arriba se empieza a poner negro. Díganme si a ustedes no les pasó, porque a mí me ha pasado un montón de veces, que vemos que el brotecito que está acá, a ver si se ve ahí, está creciendo espectacular. La parte de arriba se desarrolla bien, hasta puede sacar un brotecito, pero cuando los vemos de abajo están totalmente negros. Cuando nos pasa esto, quiere decir que los pasamos de agua a nivel de la raíz, a nivel del sustrato. Entonces, cuando nosotros veamos que el tallo se pone negro en la base, ahí tengan en cuenta dos cosas. Por un lado, es que la tierra, el compost, el sustrato que estamos usando es muy finito, retiene mucha cantidad de agua, entonces eso es algo que hay que corregirlo. Y por otro lado también puede ser que tengamos exceso de agua. ¿Con esto a qué me refiero? Una vez que nosotros hacemos los esquejes y ya los tenemos en el envase que sea, ya sea botella, maceta, bolsa, durante toda la primera etapa, con el primer riego inicial va a ser más que suficiente. No le pongan más agua que esa. No estén a los 2 días regando y a los 3 días regando, porque incluso en este sustrato que está mucho más aireado, si yo lo riego constantemente, ponele en esta época que no hace mucho calor y lo riego todas las semanas, ¿qué voy a tener? Mucho exceso de agua a nivel de las raíces, a nivel de, más vale, del sustrato. Y tengan en cuenta que en un sustrato que lo tengamos bien aireado, un exceso de agua, la planta, entre comillas, las raíces,
pueden vivir un poquito mejor. A más compacto sea el sustrato que usemos, esa agua va a reemplazar al aire que tendría que estar acá adentro. Y cuando no tenemos aire, empieza el proceso de anaerobiosis, no tenemos oxígeno. Y las células de la planta, que las células necesitan respirar también. Y es por eso que empezamos a ver que los tallitos se empiezan a pudrir. Empezamos a ver que el tallito desde abajo se empieza a poner negro. ¿Soluciones para esto? Usemos un sustrato mucho más aireado y cortemos el riego. Con el riego inicial va a andar más que suficiente y no va a necesitar esa agua extra que por ahí tal vez a nosotros nos parece que está seco por arriba, pero que en realidad todavía está húmedo. Una forma es hundiendo un poquito más el dedo y si lo sentimos húmedo no le pongamos más agua. Y ahora, por el contrario a todo esto, a este tallo que lo encontrábamos que se ponía negro por abajo, tenemos el caso que es totalmente opuesto, en donde tenemos el tallito que estaba verde, pero la sequía viene de arriba. Puede haber sacado algún brotecito lindo por abajo, pero de arriba, tac, 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 se nos empieza a secar. Este es el segundo problema más común que se puede presentar. Quiere decir que tenemos una buena humedad a nivel abajo de la tierra, pero que por arriba se nos está secando porque no estamos manteniendo la humedad a nivel de toda la parte aérea. Esto tengamos en cuenta que si hacemos un gajo de rosa que es muy finito, muy tiernito, no quiere decir que no enraice. Pero lo que sí quiere decir cuando usamos tallos muy finitos es que tenemos que mantener buen nivel de humedad arriba en la parte aérea para que no se deshidrate de arriba hacia abajo. Posibles soluciones que podemos hacer puede ser cera de vela, que no me gusta a veces estar haciendo esto porque aparte que queda complicado, tenés que estar con la vela y cerrando y todo esto, sellando. Lo que vamos a hacer ahora acá es el envase que usemos arriba que esté cerrado con la tapita como está acá y no los dejemos abiertos o no usemos bolsas perforadas porque lo que vamos a querer ahora es mantener buen nivel de humedad en la parte aérea. De esa forma, cerrándolo, no se va a deshidratar de arriba y así vas a lograr tener, y más que nada, solucionar y leer que si vemos que la pudrición o el tallo se pone negro desde abajo, exceso de agua a nivel del sustrato. Si al contrario lo vemos por arriba y se secó de arriba hacia abajo, quiere decir que nos falta humedad por arriba. Y así vas a lograr tener tus plantas de rosas que, como ves estas que están acá, si yo quiero que se potencien mucho más y que no sigan perdiendo energía, ¿sabés lo que hay que hacerle a estas rosas? Esto. Le vamos a cortar las flores si empezaron cuando están muy pequeñitas, porque esa energía que gastaba en toda esta flor, toda esa energía que teníamos arriba, va a ir para abajo y vas a ver cómo instantáneamente cuando cortás las flores, por abajo justamente empiezan a salir todos los nuevos brotes. Y les recuerdo que el sábado que viene vamos a hacer un cajón en vivo y en directo, parte recultivo, parte siembra, desde semilla, con todos los secretos para que desde ese cajón se puedan sacar todo lo que necesitan para hacer una sopa riquísima para este otoño-invierno que se nos viene. Nos estamos viendo dentro de muy poquito. ¡Chau!